En España sigue creciendo el escándalo de presunta corrupción que salpica el entorno más cercano del presidente Pedro Sánchez y también a los altos cargos de su partido. El exministro socialista y actual diputado José Luis Ábalos está al borde de una imputación judicial como presunto eje de una trama de cobro de comisiones irregulares. En un informe elaborado por la Guardia Civil, la petición de la Audiencia Nacional queda en evidencia. Además, que Ábalos invitó a España a la vicepresidenta del régimen de Venezuela, la sancionada Delcy Rodríguez, y que informó a Sánchez sobre ese viaje ocurrido en 2020. Además, se revela que a través del intermediario español Víctor de Aldama fueron negociados con Delcy Rodríguez 104 lingotes de oro venezolano, pocos meses atrás. Le preguntamos sobre este tema a Andrés Gil, quien tiene toda la información en España. Andrés, buenos días a nosotros, buenas tardes para ti. Hola Hugo, Diana, televidentes de la mañana de NTN 24, cordial saludo para todos ustedes. 2 de la tarde, 35 minutos en este momento aquí en España, 8:35 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Esta nueva información acerca de la presunta corrupción que rodea al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, está contenida en un informe que fue revelado en las últimas horas por varios medios de comunicación y que corresponde a lo elaborado por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, que a órdenes de la Audiencia Nacional hizo una investigación a los teléfonos móviles, a los teléfonos celulares de varios presuntos implicados en estas tramas de corrupción. Entre ellos, y aquí está lo clave, las personas involucradas directamente en esta investigación por parte de las autoridades judiciales en España son, en primer lugar, aquí lo ven ustedes, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, hoy diputado del Partido Socialista, y para entonces, para el año 2020 y 2021, fechas en las que habrían ocurrido estos casos de corrupción, hombre cercanísimo, hombre de confianza de Pedro Sánchez. Además, llegó a ser el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el número 2 de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, además de ser su ministro de Transportes. La otra persona clave dentro de esta investigación y cuyos teléfonos móviles fueron analizados por parte de los investigadores de la Guardia Civil es el empresario español Víctor de Aldama, expresidente del Zamora Fútbol Club y quien habría sido el intermediario, el llamado conseguidor en varias tramas de presunta corrupción que está investigando la justicia. Él esta semana fue enviado a la cárcel, Víctor de Aldama, como presunto responsable de estar traficando con influencias, de ser traficante de influencias para conseguir del gobierno favores, para conseguir del gobierno contratos, y estaría involucrado en una trama para defraudar en el impuesto de IVA por el cobro de hidrocarburos. Y aparece aquí entonces, dentro de toda esta investigación que realiza la Guardia Civil, el elemento que relaciona al gobierno de España presuntamente con Venezuela, y es lo que tiene que ver directamente con Delcy Rodríguez. En primer lugar, encuentran los investigadores, según este informe que le fue entregado a la Audiencia Nacional, una carta de invitación escrita por el entonces secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ministro del gobierno de Pedro Sánchez, una carta de invitación a Delcy Rodríguez para que venga a España, sin tener en cuenta aparentemente que Delcy Rodríguez ya estaba sancionada por la Unión Europea y parte de esa sanción implica que no puede venir a España ni a ningún país del espacio Schengen. Luego de esa carta de invitación hay un mensaje de WhatsApp que cruza el exministro o el entonces ministro Ábalos con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, informándole que Delcy tiene la intención de venir a España, dice ella, a ver de manera discreta al entonces ministro José Luis Ábalos, y ese mensaje de WhatsApp, que también está incluido en este informe de la Guardia Civil, ese mensaje de WhatsApp fue respondido por Pedro Sánchez a su ministro de entonces con la palabra bien. Pedro Sánchez, ya les mostraré a continuación, admite hoy en una rueda de prensa que sí se enteró en su momento de la visita de Delcy Rodríguez o de la intención de visitar España por parte de Delcy Rodríguez. Pero primero vamos a revisar aquí qué es lo que dice ese documento, ese pantallazo de WhatsApp que encontraron las autoridades judiciales españolas acerca de lo que hablaba el ministro Ábalos con el presidente del gobierno sobre la visita de Delcy Rodríguez. Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda. Bien.
En este informe de la Guardia Civil también están contenidas informaciones relacionadas con la presunta intermediación que habría realizado Víctor de Aldama ante el ministro Ábalos para el rescate de la empresa Air Europa, para conseguir que con fondos derivados del rescate económico en medio de la pandemia del COVID se consiguiera una asignación de cerca de 500 millones de euros para la empresa Air Europa y además se consiguiera a través del propio Víctor de Aldama el pago de algunas deudas por parte de Venezuela hacia empresas españolas. Estas son nuevas evidencias, como les señalo, acerca de la presunta corrupción que estaría salpicando al entorno más cercano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien hoy está de visita en el Vaticano. Tuvo un encuentro con el Papa Francisco y allí respondió ante preguntas de los medios de comunicación que sí estuvo enterado en su momento por parte del ministro Ábalos acerca de la visita que efectivamente realizó Delcy Rodríguez en el año 2020, el 20 de enero del año 2020, al aeropuerto de Barajas, presuntamente esa visita trayendo algunas maletas con cosas pesadas. Lo que dijo Pedro Sánchez y la reacción inmediata por parte de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid del Partido Popular, quien pidió la renuncia del presidente de gobierno. Y por si todo esto fuese poco, la corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Han pasado más de 3 años desde julio de 2021 sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Koldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delcy, todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE y que hay un número 1 por encima de todos, que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que si mentir es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado 1 año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción, pero hoy sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su gobierno, a la presidencia de las Cortes, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. Y hay otro aspecto del informe revelado por parte de la Guardia Civil, y es que aparentemente Víctor de Aldama, el mismo intermediario del que les hablé hace unos minutos, que aparentemente hacía gestiones ante el ministro de Transportes de España, ante José Luis Ábalos, Víctor de Aldama habría negociado con Delcy Rodríguez, meses antes de la venida de Delcy Rodríguez aquí a España, 104 lingotes de oro que estarían avaluados en alrededor de 70 millones de euros. 104 lingotes de oro que no se sabe cuál su origen, cuál su destino, pero que serían lingotes de oro del Estado venezolano y que habrían sido negociados por Víctor de Aldama con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Ante toda esta información, tenemos desde luego, por supuesto, aquí en NTN 24, reacciones por parte de políticos españoles y por parte de dirigentes políticos venezolanos. Hablamos con el eurodiputado Gabriel Mato del Partido Popular, también con Leopoldo López y con Antonio Ledesma. Sin lugar a dudas, es un escándalo que ahora lo corrobora la UCO, lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo y no había sido nunca explicado o se había falseado la realidad, ¿no?, en relación con ese viaje de Delcy a España, en la que fue atendida por el gobierno. Nosotros en el Parlamento Europeo hicimos alguna iniciativa y creemos que es una situación absolutamente insostenible para un gobierno que es totalmente corrupto y que sobre todo sigue mintiendo. Lo que sí sé es la connivencia del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen tiránico de Venezuela, y eso es lo más triste. Mientras siguen esa connivencia, sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo persecuciones, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo secuestros y se sigue sin aceptar lo que es una clara evidencia, que es el triunfo aplastante en unas elecciones, a pesar de las dificultades que se pusieron. Bueno, creo que es un tema muy delicado y tiene la palabra el propio presidente Sánchez, tiene la responsabilidad de poner esto en transparencia a las instituciones, que deben saber qué fue lo que se hizo mal y que se haga la justicia que corresponda. Bueno, es una manera de que España, Europa, el mundo sepa que todo lo que toca Maduro lo corrompe.
Y aquí ha habido durante muchos años un señalamiento de vínculos oscuros que ha tenido la dictadura con España. Y hoy se están presentando evidencias de cómo esos vínculos llegaron a los más altos niveles. Mira, yo no conozco el detalle de dónde está la investigación, pero lo que yo espero es que aquí funcionen las instituciones, que salga la verdad y que pues quede muy claro que la transición a la democracia de Venezuela no es solo un asunto de los venezolanos, es un asunto de las democracias, porque el hecho de que Venezuela sea hoy una cleptocracia, una estructura corrompida como lo está, impacta a los vecinos de la región, impacta, como lo estamos viendo, a España. Les comentaba que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en declaraciones entregadas hace algunos minutos desde el Vaticano, reconoció que sí estuvo al tanto por parte del ministro acerca de la venida del viaje de Delcy Rodríguez. Dijo además que desde cuando se enteró de que presuntamente, hace algunos meses, cuando se enteró que presuntamente el entonces ministro Ábalos estaría envuelto en algunos presuntos procesos de corrupción, decidió apartarlo del Partido Socialista, pedirle su acta como diputado. Él se negó, Ábalos no ha entregado su acta como diputado, sino que dejó de pertenecer al grupo parlamentario del Partido Socialista y empezó a ser parte del grupo mixto en el Congreso de los Diputados. Dice Pedro Sánchez que no hay lugar a la corrupción en su gobierno y que pondrá las medidas necesarias. Mientras esperamos que tengamos esa declaración, ya la tenemos, me dicen mis compañeros aquí en el máster, para que veamos y escuchemos entonces la declaración completa, lo que acaba de decir Pedro Sánchez acerca del caso de Delcy Rodríguez y su viaje a España en el año 2020. Sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Koldo, Ábalos y su sobrina... Y para cerrar este informe en directo desde Madrid, les comparto la portada del diario El Mundo de España en el día de hoy. Es una portada absolutamente diciente, un resumen clarísimo acerca del entramado de presunta corrupción que está rodeando a Pedro Sánchez. Dice en el antetítulo el diario El Mundo: miedo disparado en el Partido Socialista tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Comillas, a ver qué queda por salir. En el titular principal dice el diario El Mundo: Sánchez encubrió con una mentira la trama venezolana de Ábalos. Y en los subtítulos dice lo siguiente el diario El Mundo: Delcy, el viaje fue orquestado por Aldama y el exministro tuvo visto bueno previo del presidente. Venezuela, la red tenía fuertes vínculos con el país y montó a Delcy una agenda de 3 días en España. Air Europa, maniobraron para que Sánchez rescatara la aerolínea y llegaron a reunirse con Calviño, en alusión a la entonces vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos del gobierno, y hace unas alusiones adicionales a presuntos casos de corrupción o vertientes de este presunto caso de corrupción que tendría que ver con los gobiernos autonómicos que estaban en ese momento en poder del Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez. Es un escándalo creciente, es un escándalo que toca directamente con América Latina, con Venezuela en particular, y es un escándalo del cual les seguiremos informando en nuestras próximas emisiones aquí a través de NTN 24. Un abrazo, un saludo para todos, un agradecimiento a mis compañeros en el máster que pudieron tener la declaración de Pedro Sánchez finalmente, y nos vemos. Feliz día. Gracias, Andrés. Una buena tarde para ti.